Buenas tardes, licenciada. Para mí es un honor poder presentar la tercera evaluación de Cultura General, una materia a la cual nos ha enseñado mucho acerca de la historia de El Salvador y de acontecimientos y sucesos importantes, los cuales marcan la brecha de la nación que tenemos ahora. Los orígenes, los cuales muchos tratamos de no repetir, pero tal vez no ignorar para poder conocer de nuestra historia, lo cual es muy importante y creo que es el centro de esta materia, cultura general y la historia moderna de El Salvador alrededor de los últimos 120 años. Y para empezar, vamos a hablar de un tema muy importante al cual El Salvador tuvo que verse integrado, ya que formaba parte de Centroamérica. Y el primer tema es el mercado común centroamericano. Y el mercado común centroamericano está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Podemos exceptuar un poco Belice, Panamá, ya que en muchas ocasiones no quiere formar parte de la región centroamericana y por esta razón no cuenta como mercado común centroamericano, y este se rige por un tratado general de integración de mercado, el cual la economía desde 1960 se ha tratado de solidificar para que puedan unirse de formas favorables, respetar y de cierta forma tener una competencia sana en la cual un país trate de ser líder en ventas de un mercado y este otro vecino le respete las ventas, en el que los precios se puedan manipular de una u otra forma para que los compradores, mayormente de Europa y América del Norte, puedan adquirirlos a precios muy similares y de esta forma la economía crezca de forma progresiva en todas las regiones de Centroamérica. Esto lo integra también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es CEPAL, y que fue creada en 1948. Pero no fue hasta 1960 que todos los países se forman y se unifican para tener este tipo de mercado en el cual todos se ven favorecidos. Y El Salvador, desde 1960, forma parte de estos protocolos, los cuales se pueden modificar ciertamente, pero siempre trata de tenerse una amistad con todo Centroamérica desde 1960 bajo el influjo que surgió en el mercado común de Centroamérica. Y el segundo tema muy importante durante toda esta unidad es el levantamiento campesino en El Salvador. Y este se ve en 1932, y El Salvador fue una mezcla entre protesta e insurrección. Insurrección es un levantamiento en el cual una porción se levanta de forma negativa ante injusticias. O sea que la insurrección no siempre es pacífica. La insurrección siempre tiende a transgredir a la persona o a la entidad que está llevando a cabo una formación negativa o que afecte directamente al punto que se está afectando. El detalle negativo de todo este levantamiento fue que acabó en un genocidio muy cruel y creo que el más difícil de poder mencionar en toda nuestra historia de El Salvador, con el que casi se erradica por completo a las etnias del Salvador, a una cultura por completo, y esto se ve en el occidente de nuestro país, en Ahuachapán, en Santa Ana. Fueron departamentos los cuales fueron muy afectados por esto, y al replicarse un exterminio directo y en las comunidades nahuas de nuestro país, las cuales fueron eliminadas y brutalmente asesinadas, por las cuales todavía en esos días son recordadas por muchos políticos, y se lamenta mucho este suceso, el cual por una protesta e impulso de corrupción se tomaron decisiones muy equivocadas, como el levantamiento campesino en El Salvador, el cual terminó en una masacre. Neoliberalismo. A veces el término es usado para referirse o limitar mercados o reducir la intervención del Estado económico, en el término que se ha usado como término peyorativo o descalificando este mismo para personas que están a favor de la economía y del mercado. Y esto podemos verlo totalmente en países capitalistas, en las que poco importa la naturaleza, el medio ambiente, poco importa la mano de obra, y se trata
en su mayoría de casos, tratar de explotar cualquier situación para poder sacar el mayor lucro de estas situaciones. Entonces, el neoliberalismo por buena parte de la población mundial está mal visto, ya que es el capitalismo en su máxima expresión, tratando de explotar la mano de obra, el ambiente, como mencionábamos anteriormente, etnias, tratar de desaparecer todo lo que se encuentre en su paso. Podría tener pros, los cuales podemos ver países, por ejemplo, como el que vamos a tener el mundial dentro de poco, Qatar, que son potencias que se levantan de un día a otro, pero siempre hay un costo muy alto al que pagar. Entonces el neoliberalismo es algo que todavía está en creciente estudio, y cuando es llevado de la forma más negativa causa mucho daño en nuestra sociedad. Un suceso muy importante, el cual inició en nuestro país, fue la Guerra Civil. Y durante la década de los 70, siempre por una insurrección en la cual la burguesía estaba teniendo actos de corrupción muy graves, elecciones fraudulentas, elecciones obviamente fraudulentas, dictaduras militares en las cuales poca o nula democracia se encontraba, se levantan diversas fuerzas de izquierda, las cuales quieren dar un giro totalmente distinto a nuestro país, y se levantan en armas, y como podemos leer acá, progresivamente se ponía de cierta forma negativa la acción social en nuestro país, por falta de libertades, por la brecha abismal entre ricos y pobres, los cuales se dividían en 14 familias millonarias, las cuales actualmente son parte de la historia de nuestro país, pero en ellos radicaba todo el patronal, todo el patrono, todas las empresas, todo se movía en ello mismo. Y al ver todas estas injusticias, hay una insurrección, la cual empieza con una guerra civil que afectó de cierta forma al país, y según estaba viendo en un documental, retrocediendo nuestro país en cuanto a países de Centroamérica hasta 10 años, los cuales nos están costando recuperar. Inversión extranjera muy poca. Entonces, en 1970, fuerzas populares de la liberación, como el FPL, el FMLN, se levantan, e incluso había una que se llamaba UNO, y empiezan una guerra civil, porque es prácticamente el gobierno, los militares, comandados por el general, por órdenes del presidente, versus todas estas fuerzas que denominaron guerrilla, las cuales fueron instruidas por diversos países de izquierda, dándoles el apoyo militar para poder llevar consecuentemente esta guerra. Pero mucho antes, en 1960, hubo una guerra en Honduras y El Salvador, también conocida como la Guerra de las 100 horas, la Guerra del Fútbol. Y El Salvador, siendo un país más pequeño, enfrentaba problemas de densidad poblacional en los que El Salvador, por ser más pequeño, no presentaba tantas oportunidades como Honduras, siendo un país de más del doble de extensión en cuanto a El Salvador, por lo cual presentaba más oferta laboral, y muchos extranjeros, muchos salvadoreños migraron a Honduras, que les quedaba muy cerca, a trabajar. De pronto hay una reforma en Honduras en la que al campesino se le empiezan a dar más tierras, y hay hondureños de un momento a otro que tienen dominio sobre esas tierras y deciden expulsar a El Salvador, y empiezan de forma violenta en muchos casos, a extraditar a salvadoreños, y El Salvador, el gobierno, en forma de apoyo y también falta de entendimiento de unos y otros, se capturan 45 soldados hondureños, y esto también empieza a caldear los ánimos de unos y otros, y hay un regreso masivo de campesinos. Esto origina de forma muy apresurada una guerra, la cual tiene 100 horas de duración, en la que
la mayor parte o el mayor protagonismo la tuvieron fuerzas aéreas y